Me encuentro en Jadugoda, un lugar que probablemente muy pocos conocen, pero guarda un oscuro secreto. Este pequeñito pueblo se encuentra en Jharkhand, aquí en la India, y es el centro de la minería de uranio de todo el país. Vamos a conocer la vida de algunas personas que enfrentan enfermedades y deformaciones a causa de la contaminación radioactiva. Esta es realmente la verdadera historia de Jadugoda. En Jadugoda alberga la primera mina de uranio de toda la India, que ha estado en operación desde 1967. Este uranio es esencial para las plantas nucleares y para el programa energético del país. La extracción de uranio ha traído consecuencias muy graves para el medio ambiente y para las personas. Los residuos radiactivos se almacenan en un estanque a cielo abierto y esto ha contaminado el suelo, el aire y el agua. Las aldeas cercanas dependen de estas fuentes para su vida diaria y la radiación está cobrando un precio muy alto. Antes de seguir, vamos a entender qué es el uranio y por qué es tan importante. El uranio es un mineral radioactivo que se utiliza principalmente como combustible para las plantas nucleares para generar energía. También se usa en armamento y para la industria médica para ciertos tratamientos y equipos. India depende en gran medida del uranio para su programa nuclear, ya que el 3% de la electricidad proviene de la energía nuclear. Aunque este porcentaje puede parecer muy poco, es clave para su estrategia para diversificar sus fuentes de energía y no depender tanto del carbón. ¿Que necesitamos la electricidad? Sí, porque muchos dependemos de ella. ¿Que hay otras formas de crear energía? También. Ya habéis visto en otro vídeo que se puede crear energía con el carbón, pero ya habéis visto también qué es lo que ocurre. Al final no es qué es lo que hace, sino cómo lo hace. El uranio extraído aquí en Jadugoda es esencial para este sistema, pero ¿a qué costo? Mientras en las grandes ciudades este mineral ayuda a tener las luces encendidas, las aldeas cercanas aquí alrededor de la mina está causando una crisis de salud y destruyendo sus vidas. Además, es que el uranio no es nada barato. En el mercado internacional, el kilogramo puede superar los $130. Es un mineral muy valioso, pero irónicamente, las personas que están rodeadas alrededor de esta riqueza son algunas de las más pobres del país. Es como si estuviesen atrapadas entre el progreso de la nación y su propia supervivencia. Estamos ahora adentrándonos un poquito la montaña hacia arriba porque queremos ver dónde están tirando todos los residuos del uranio que está afectando a todo el pueblo. Pasa que hay muchísima seguridad. Nos estamos metiendo dentro del bosque. Vamos a ver si podemos volar un poquito el dron también y hacerlo de una manera bastante rápida para no tener problemas, porque hay muchísima seguridad. Todo el mundo sabe que aquí se está tirando los residuos de uranio y que está afectando también a todas las zonas, pero nadie se puede acercar, ni siquiera con un teléfono. Lo que hemos visto en el dron, todo lo que es alrededor del vertedero, está lleno de vigilancia, por eso nos hemos tenido que venir aquí. Lo que habéis visto, la primera capa que parecía que hubiese verde de naturaleza, es lo que están intentando hacer, es taparlo para que eso algún día se convierta en una montaña y nadie sepa que eso algún día fue un vertedero. Alrededor de esta montaña están pequeñitos pueblos, hay una ciudad un poquito más grande, aunque sigue siendo un pueblo. Todo esto está alrededor de este vertedero donde están tirando todos los residuos de uranio. Todo está afectado. De hecho, he visto que alrededor, en el dron, también se podía ver como hay casitas donde la gente planta para su consumo, que están contaminados con residuos de uranio. Igual que lavar la ropa, lavar las ollas y todo lo que conlleva. En teoría esta mina representa el progreso, pero en realidad cuando se está extrayendo este uranio para alimentar el desarrollo, toda esta gente está viviendo en un entorno tóxico. Los estanques donde se vierten los desechos radiactivos de esta mina acaba afectando todos los ríos y pozos porque no tienen las medidas de seguridad necesarias. Eso significa que toda la gente está usando el agua contaminada sin saber que está dañando a su salud. Además de bañarse, como lo están haciendo ahora, también la están bebiendo. Esto no solo está afectando a los trabajadores de la mina, sino también están afectando a todas las comunidades aledañas a esta mina y algunas no tan cercas. Nosotros nos vamos a ir a una de las aldeas para ver cómo realmente está afectando esto a las personas. Este perrito nos está acompañando hasta el centro de la ciudad. Me encanta ir a las zonas rurales porque de verdad que siempre nos tratan excelente. Ok, vente va. Estamos aquí con espectadores, nosotros tomando el té. No, es increíble cómo nos tratan. Y siempre ardiendo. En la mayoría de las casas, quien se lo puede permitir, tiene un pozo como este que tengo aquí,
Esto tendrá unos como 20 metros hacia abajo, cogen agua, subterráneo. Toda esta gente bebe del mismo agua. La muchacha que tengo aquí a mi lado tan solo tiene 20 años. Ella cuando nació le salió muy pequeño. Todavía no se podría decir deformación, a medida que ha ido creciendo se ha hecho muchísimo más grande. Mucha gente de la zona tiene enfermedades crónicas, deformaciones físicas y también tienen discapacidades mentales, y todo esto a causa de la larga exposición del uranio. Mi nombre es Anamika. He sido así desde la infancia. Tengo 20 años. Tengo el deseo de estudiar y también de formar una familia. Quiero recibir tratamiento para mi rostro. Era más pequeño en la infancia, ahora ya me he acostumbrado, pero poco a poco fue creciendo. Ni siquiera lo siento en mi rostro. Aún no he recibido tratamiento. Todas mis amigas están casadas, excepto yo. Yo también soy de la ciudad de Jadugoda y estas personas también son de Jadugoda. Ella solía ir a estudiar y regresar como fuera, pero cuando la condición en su cuello y rostro comenzó a extenderse, algunas personas empezaron a creer que era una enfermedad contagiosa. Por esto, la gente la trata de manera diferente cuando participa en actividades sociales. Cuando intenta formar parte de la sociedad, los demás se sienten incómodos e incluso se molestan. El problema es que, debido a su condición facial, no puede ir a ningún lado con libertad, y aunque lo haga, no la tratan con respeto. Ya sea en una boda, una fiesta o cualquier otra reunión, la gente mantiene su distancia de ella. Estas son cosas que a menudo se tienen que ocultar. Puedes ver por ti mismo por qué está pasando todo esto, ya sea por la alimentación, el entorno o alguna otra razón. No podemos decirlo con certeza. Solo un médico o un científico pueden examinarlo y determinar la causa exacta. En estos pequeños pueblos más remotos del pueblo cercano a la mina, aún así nos están contando historias de que aquí los niños nacen con problemas graves, hay abortos espontáneos y muchos jóvenes mueren antes de tiempo a causa de enfermedades como la tuberculosis o el cáncer. El gran problema que tienen es que aquí no conocen la palabra radiación, para ellos es algo desconocido. Ellos solo saben que la tierra, el agua y el aire que los mantenía vivos ahora los está matando. Hello. Namaste. En esta región es bastante común encontrar niños como él, que no pueden caminar, no pueden hacer funciones básicas, no pueden valerse por sí solos, siempre necesitan estar siempre acompañados. Su niñez y su infancia es completamente distinta a cualquier niño que nos podemos encontrar aquí. Y es que el problema de esto es que tampoco las familias tienen recursos económicos para poder solucionar o mejorar la vida de sus hijos. Imagínate que creces en un lugar que el aire que respiras y el agua que bebes está lleno de radiación. Nosotros aquí no podemos estar mucho a causa de esto, porque el aire que estamos respirando ahora puede afectarnos. Obviamente esto es con el paso del tiempo, pero aún así nos estamos exponiendo. Este hombre de aquí es el padre del niño que estamos viendo aquí en esta casita. Me está enseñando que él, por ejemplo, cada mes está recibiendo un dinero del gobierno, una ayuda de unos 1.500, 2.000, que esto en rupias a euros serían como unos 15, 20, 22 euros aproximadamente. Aún así no son suficientes como para cuidar bien de su hijo. Esta pensión que han conseguido no ha sido por arte de magia, no es que el gobierno diga os voy a dar dinero a todas las personas que tengan este tipo de discapacidad, es porque hay una lucha detrás constante de protestas, manifestaciones de todas las familias afectadas, y al final con la presión social consiguen este tipo de pensiones, pero no es tarea fácil tampoco. Hay una mina de uranio cerca de nuestro pueblo. Bebemos agua del estanque, pero el polvo y los desechos de la mina están contaminándola, y terminamos bebiendo esa misma agua contaminada. Por eso mi hijo terminó así. Cuando el niño era pequeño, ya tenía esto, pero a medida que creció, nos dimos cuenta de que era una enfermedad. Cuando lo llevamos al médico, nos dijeron que tenía líquido en la cabeza y que necesitaría una cirugía. Pero dijimos, si le operan la cabeza, no sobrevivirá, morirá. Entonces, ¿qué haremos? Dios nos ha dado esta vida. Sentimos compasión y por eso hemos mantenido al niño tal como es. ¿Qué podemos hacer?
El niño sufre y nosotros también estamos luchando. Ni siquiera puede ir al baño correctamente y tampoco tenemos instalaciones adecuadas en casa. Nuestra situación es muy difícil. Somos gente pobre. En el pueblo vecino, en un lugar llamado Yadukutu, hay otro niño en la misma situación. Ese niño, al menos, puede caminar un poco, pero este ni siquiera puede caminar. Si se sienta en un lugar, simplemente se queda ahí. A veces, se mueve un poco lentamente por sí mismo. Tenía algunos problemas de salud, pero con muchos medicamentos ha mejorado. Me está comentando la mujer que realmente no saben lo que le ha pasado. Lo único que recuerda es que ella cuando estaba embarazada fue a un pozo cercano de aquí y bebió agua, se bañó y luego cree ella que a consecuencia de eso su hijo ha nacido así porque ella sabe perfectamente que muchos pozos de aquí están muy afectados con este uranio. Antes la gente solía decir que todos estos problemas ocurrían por el uranio, pero nosotros no teníamos conocimiento sobre eso. La gente cree que debido al uranio hay casos de abortos espontáneos y un aumento en las discapacidades. Intentamos averiguar la verdad, pero hay informes contradictorios. La empresa dice que aquí no hay radiación, mientras que los habitantes del pueblo creen que la radiación ocurre a causa del uranio. Ahora, la cuestión es sobre mi hija, Godiadas. Ella ha vivido todo esto en mi propia vida. He experimentado el dolor de un hijo nacido muerto, abortos espontáneos y discapacidades en mis hijos. He visto todo esto suceder con mis propios hijos mientras sigo vivo. Investigué por qué está pasando esto y cuál es la razón detrás de ello. He preguntado a muchos médicos sobre esto, pero ninguno confirmó que el uranio fuera la causa porque quieren ocultar la verdad. Saben que si revelan la verdad, podrían enfrentarse a consecuencias. La empresa puede presionarlos y por eso algunas personas no están dispuestas a hablar al respecto. Por otro lado, algunos funcionarios del uranio afirman que la desnutrición debido a una mala alimentación es la causa del aumento de discapacidades, pero nosotros argumentamos que la comida que comemos es la misma que la que consume la gente a 10 kilómetros de aquí. Ellos están sanos, entonces, ¿por qué la crisis de salud ocurre solo en nuestra área? El gobierno y la empresa que maneja la mina dice que está todo bajo control, pero a la vista está que aquí no hay ningún control, no se hace con responsabilidad y a consecuencia muchas familias y sobre todo los niños que nacen vienen con problemas mentales. Varias investigaciones que se han hecho en todas estas áreas han demostrado en los estudios que aquí la radiación es alta. Esta gente de aquí no puede irse a otro sitio porque han crecido aquí, no quieren irse porque no tienen oportunidades fuera. Y ellos, por ejemplo, no pueden salir de aquí tampoco. Desgraciadamente hay muchísimos niños como Kartigop. El chico que tengo aquí a mi lado tiene 15 años y lleva 15 años en la misma cama. Está totalmente paralizado de cintura para abajo, apenas puede moverse, me entiende perfectamente, ¿a que sí? Me entiende, pero desgraciadamente pues va a pasar toda su vida así. Desgraciadamente, la sociedad de la India a veces excluye no solo al niño o la niña, o el hombre o la mujer que está en este tipo de situaciones, sino que excluyen a toda la familia. Hay veces que solo se quedan en el pueblo por miedo a lo que puedan llegar a decir o no encontrar sus objetivos en otro lugar. Por ejemplo, siempre hay niños que siempre se quedan en la misma habitación. Aquí hay un caso, por ejemplo, que es muy similar a uno que hemos visto antes. Él tampoco puede moverse, él por ejemplo sí que puede hablar, pero tampoco puede moverse, es algo bastante similar a lo que hemos visto antes. Sanjay, 22 añitos, my name is Dani. Dani, my name. 22 añitos y no ha salido todavía de la cama. No todos los niños que nacen ya nacen con alguna discapacidad. Hay niños como Sanjay, tiene 22 años actualmente ahora. Y a partir de los 2 años es cuando empezaron a notar que ya no caminaba mucho y muy poco después de cumplir los 2 años se quedó inválido de cintura para abajo, así que a partir de los 2 años se quedó en la cama
y aquí sigue todavía. Me parece muy fuerte que nadie esté hablando de esto como se tendría que hablar. Las empresas hay veces que hacen oídos sordos de lo que está pasando en realidad. El chico que tengo aquí a mi lado tiene 20 años. Es curioso porque hemos entrado en una zona en la que hay varias casas. Ya es un pueblo medianamente grande y la mayoría de los que están afectados tienen alrededor entre 20, 21, 22 años, que han nacido con esta discapacidad. Tienen una similitud entre ellos, aunque hay otros que simplemente es la piel y demás, pero por ejemplo, Raquel. Raquesgo. Eso es Raquesgo. Está muy emocionado de verme, creo. La verdad que es una lástima que los niños que están creciendo de esta manera en las zonas rurales, y los niños que están por venir también les está sucediendo esto. De hecho, muchas mujeres están teniendo miedo a quedarse embarazadas por tener un hijo así, porque ya os digo que en la sociedad es un poco difícil tener un hijo así, ya no por ti, sino por lo que puedan llegar a pensar a los demás. Al menos aquí es así. Por cierto, tiene unos ojos increíbles, Raquel. Your eyes, beautiful. Beautiful eyes. Yeah. Ah, yeah. Oh no. Yadugoda no es solo una mina de uranio, es el recordatorio brutal del precio que tienen que pagar las comunidades más vulnerables por el desarrollo. Este lugar, que debería ser un símbolo de progreso, se ha convertido en un infierno para las personas que viven aquí. Os recuerdo que en soyfugitivo.com, en mi web, podéis encontrar el apartado de La Huida, donde ahí hay proyectos como este en el que podéis ayudar si queréis. Ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio y